Entonces aquí hablaríamos de la clase 5 y en la clase 5 pues siempre estamos como en las anteriores, revisando los conceptos que hemos mirado y analizado hasta aquí. Entonces vimos conocimientos previos, en qué consistía el proyecto, qué es lectura, qué es escritura, qué es comprensión, estrategia de comprensión y qué es texto académico. Todo ello pues nos va llevando como a la construcción de nuestra propia propuesta. Entonces, y también al haber revisado el concepto de escritura, usamos, bueno, escritura la pensamos no solamente como un proceso para decir lo que hemos leído o comprendido en un documento, sino que se convierte en una posibilidad de aprender, de saber, de conocimiento. Digamos que nosotros partimos de esta mirada y es a partir de ella que vamos organizando nuestra propuesta. Aquí estaría todo lo que nosotros eh, de una manera gráfica queremos, digamos, organizar conceptualmente. O sea, ¿para qué escribimos en la universidad? ¿Cuál será el sentido de la escritura académica? ¿Y qué pretende en realidad los cursos cuando nosotros asumimos lectura y escritura de textos académicos dentro del campo universitario? ¿Sí? Entonces sabemos que nosotros trabajamos en la universidad diferentes géneros académicos, como tesis, ensayos, monografías, artículos, reseñas, resúmenes, o sea, todo este tipo de documentos que les llamamos géneros discursivos nos permiten a nosotros, ya sea que nos evalúen o aprender sobre un saber específico. Entonces, el discurso especializado es hacia donde nosotros quisiéramos llegar, aunque no es fácil, porque para poder asumir un, una especialidad pues se requiere tiempo y procesos de asimilación del área que nosotros estemos trabajando, como conceptos, como vocabulario, términos especializados. Todo ello requiere pues un proceso como cualquier profesional que se asume desde su carrera. Entonces, ese es parte como del proceso que no se logrará en un solo curso, lógicamente, sino que permitirá que ustedes, a medida que vayan haciendo sus procesos de comprensión, pues entiendan la necesidad de asimilar la lectura y la escritura y la comprensión como parte de ese manejo de, de lo que es ser profesional fuera de la universidad, ¿no? Ya asumiendo ese rol. Entonces, yo tengo un lenguaje específico en cada área del conocimiento, por eso en las preguntas hemos tratado de ir sacando aquellas palabras que no conciernen mucho en lo que estamos abordando como tema y colocando términos que sean reconocidos dentro del lenguaje con el cual nosotros estemos diseñando. Entonces, salimos del lenguaje común y queremos ingresar con una medida en términos de, bueno, si yo estoy hablando de la estadística, ¿qué términos debe conocer un estadista? ¿Cuáles son esos conceptos que atraviesan la formación de esta carrera? ¿Cierto? ¿Y dónde estaría ubicado? Ahora, entendiendo también que no existe un solo tipo de formación estadístico, que pueden haber varias clases de estadística. Entonces allí, en el caso de ustedes, de algunos que pertenecen a esta área del conocimiento, sería necesario ubicarnos, bueno, de qué tipo de estadística estoy hablando yo para analizar mi pregunta de investigación. Entonces, todo eso requiere una sintaxis, una gramática. Ya habíamos dicho en el texto académico la necesidad de la coherencia, la cohesión, la adecuación. Todo eso está
aquí en cierta forma ya siendo implementado para iniciar nuestro proceso de escritura. Se supone que cada uno de nosotros, a medida que va aprendiendo cómo se hace un proceso de escritura consciente en el campo universitario, pues nos va volviendo más autónomos, ¿no? Autónomos en la medida de tomar, saber tomar las citaciones, de saber parafrasear, de hacer un uso adecuado del lenguaje para podernos comunicar en ese caso. Entonces, con la escritura académica, nosotros podemos mejorar las situaciones de las estrategias de lectura, como las hablamos en la clase. Enseñar, digamos, cuáles son esos discursos que se dan dentro de la disciplina específica, ¿sí? En cierta forma, mirar lo epistémico es aquello de que se aprende, ¿cierto? Ustedes pueden pensar que la lectura y la escritura es algo, un aditamento que no tiene sentido y que bueno, yo no sé por qué existe este tipo de cursos, pero pensemos en que estamos desarrollando una propuesta hacia el aprendizaje. Aprendizaje en términos del área del conocimiento o de otras habilidades y otras competencias. Entonces, se supone que posteriormente cada uno de nosotros, a medida que va avanzando en su área del conocimiento, hará una producción propia. ¿Sí? Ya cuando nosotros queremos hacer un artículo de investigación o hacemos nuestros propios proyectos, ¿no? Proyectos de grado, proyectos. Listo. Nosotros hemos trabajado estos elementos y todos están ligados cuando se trabaja de esta forma. O sea, la encuesta, el ensayo 1, la pregunta de investigación 1 y 2, pues hacen parte de todos los temas que tienen que ver con la proyección de un cumplimiento de una tarea específica, ¿sí? Que aquí la vamos a mirar como en detenimiento. Entonces nosotros nos estamos preparando con, digamos, con la idea de que cada uno eligió de manera autónoma su propio tema, de acuerdo al área del conocimiento, y pudo ir desarrollando pues una propuesta un poco más adecuada, y a medida que hagamos los ajustes, pues posiblemente lleguemos a la madurez de un documento lo mejor preparado posible. Entonces, por eso esas son las características. Hemos partido los conocimientos previos de cada uno de nosotros, de mirar de qué pasaba con los ensayos y que todavía no hemos terminado de hacer los ajustes. En su momento los volveremos a retomar esa temática para conocer qué tanto conocemos nosotros o tenemos en nuestros saberes que es un ensayo académico. En ese aspecto hay que volver a retomar pues ese concepto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a escribir? Entonces nosotros tenemos, para los que hay veces pues no, todavía no están ubicados, recuerden que es un proyecto de escritura, está en el programa y atravesado por unos contenidos hacia la escritura de un ensayo académico, especialmente expositivo argumentativo, o sea, esa es la calidad del tipo de documento que nosotros queremos hacer. ¿Cuál es esa intención? Pues vamos a responder una pregunta que va a estar basada en una hipótesis que yo me trazo, ¿sí? Que yo me trazo a través de mi plan de escritura, que apenas vamos en la pregunta y nos hemos dado cuenta, uno, que hay veces somos demasiado generales, otro que usamos términos inadecuados, o otras circunstancias, hay una desorganización en la distribución de la idea en la pregunta, ¿sí? Esas serían como las características de la mayoría. Bueno, que a ese texto va destinado
Pues puede ser a los compañeros que nos leamos, sería un trabajo colaborativo, un trabajo que permite que otros conozcan qué es lo que yo estoy escribiendo y compartirlo como lo hemos hecho pues con los tableros, que cada uno conoce qué hace el otro, ¿no? O sea, no es algo individual, guardado, escondido solo para la maestra, sino que cumple también una función del compartir, teniendo en cuenta pues que este tipo de eh, estrategia, como la que estamos viviendo, de la virtualidad asistida, pues tiene una connotación muy individualista en muchos casos. Entonces necesitamos también hacer una apertura donde todos conozcamos y nos podamos ayudar y colaborar y opinar sobre la pregunta del otro, hacerle sugerencias. Eso hay que, pues, digamos, mejorarlo, ampliarlo, pues para que esta virtualidad pues no nos convierta en solitarios con nuestras propias propuestas, ¿no? Esa sería como la idea allí. Bueno, eh, presentamos la pregunta, ustedes ya lo explicaron porque tiene un problema de investigación y allí cuando explicaron que es un problema, que todavía pues no lo tenemos muy bien organizado, porque ese será otro tema, pues implica que cada uno de nosotros le dé un valor a lo que está haciendo, diga por qué es un problema necesario investigar. ¿Sí? Revisamos las acciones que ustedes están ejecutando en sus preguntas, pueden tener algunas, digamos, respuestas. Puede ser que yo vaya a revisar una teoría, puede ser que esté revisando una política de manera crítica, ¿sí? O puede ser que también el ensayo quiera que existan algunas acciones de cambio. Acciones efectivas no, porque estamos hablando de un texto escrito, académico, de aula, y que lo que va a fundamentar es la argumentación. ¿Sí? Entonces, digamos que ese es como el lineamiento general. Ustedes pueden hacer otro tipo de proyectos en sus áreas del conocimiento, pueden trabajar en otras líneas diferentes y producir proyectos donde sí hayan cambios, digamos un proyecto de ciencias o otro tipo de proyectos específicos, pues tendrán otra orientación, pero aquí estamos trabajando dentro del aula para hacer argumentación y revisión de conceptos sobre un área específica. Entonces nosotros haremos todo ese proceso, bueno, cómo se escribe un ensayo, cómo ese ensayo tiene que tener una precisión en el idioma, en el lenguaje, cómo se hace ese texto, cuáles los fundamentos de una introducción, que lo vimos en los conocimientos previos, que no hay una claridad, qué es una introducción, qué es un cuerpo, qué son las conclusiones, y cómo cada una de ellas tiene una función dentro del texto y cómo se trabaja la argumentación. Entonces allí, digamos, a medida que vamos avanzando, vamos puntualizando cómo se escribe este texto. ¿Sí? Entonces, nosotros en el tipo de texto que estamos trabajando, damos razones del por qué estamos trabajando nuestra propuesta, nuestra hipótesis. Debemos de diferenciar la argumentación, como trabajamos creo que en Casani, pues, lo que llega a ser los argumentos y cómo se llega a la conclusión. Sin olvidar que un ensayo, en los términos de cualquier tipo de ensayo, habrá una revisión siempre exhaustiva de que nosotros como escritores y escritoras realmente respondamos la pregunta, ¿sí? No que terminemos girando sobre el mismo tema. Entonces debe haber una progresión temática que permita resolver la pregunta que yo me he planteado a través de mi hipótesis. ¿Sí?
No olvidar que todas las propuestas nuestras están ubicadas en un área del conocimiento. ¿Por qué traemos a cuento estas áreas del conocimiento? ¿Por qué es necesario tener un área del conocimiento en una propuesta como la del aula que estamos haciendo nosotros? Porque estamos mirando la argumentación y la vamos a implementar es de acuerdo a ese discurso, ya sea del arte, de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, de las ciencias de la salud, de lo biológico. De esta manera está distribuido el conocimiento y de ellas entre sí tienen otros derivados. ¿Sí? Ese sería como el por qué usamos áreas del conocimiento y no hablamos en el aire. Recuerden que los ensayos que uno hacía en el bachillerato y no sé, en la universidad si todavía continúen con esa visión de hacer un ensayo sobre cualquier cosa sin tener eh, ninguna linealidad argumental. ¿Sí? Entonces aquí estamos pensando, bueno, mi respuesta va a estar pegada a autores que referencian mi idea, la fortalecen, pero desde las ciencias económicas, ¿sí? O de lo económico. Entonces eso quiere decir que el ensayo va mucho más allá de esa idea que teníamos de un texto que de uno decía lo que quería, ¿sí? Que era tan libre que uno podía decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces eso ya, digamos, tenemos que organizarlo mentalmente y darle otra mirada. Eh, Aquí pues hay un ejemplo de algunas preguntas, esta no es de ustedes, pero pues cuando uno encuentra un estudiante que en cierta forma logró llegar a la pregunta sin mucha corrección, sino con las explicaciones, ya sea el video o de la manera como lo hemos venido trabajando, ¿sí? Entonces, es importante la pregunta base, que dijimos que íbamos a usar el por qué o el cómo, inmediatamente viene el tema, ¿sí? Entonces, dice que el uso, está diciendo tecnologías, no solamente dice tecnologías en el aire, sino que dice que son renovables, ¿sí? ¿Y cuáles? Ah, las fotovoltaicas y las eólicas, no cualquiera. Quiere decir que el autor ya tiene ubicado de manera muy clara qué es lo que va a hacer. Entonces, hacia allá, pues queremos como ir todos, ¿no? En nuestras propuestas para hacer una conciencia más de la escritura. Entonces, aquí ya la reescribimos, que es lo que vamos a hacer todos, ¿sí? Teniendo en cuenta ese mecanismo. Pregunta base, tema, qué es lo que va a hacer con eso, y lo ubica en un contexto, ¿sí? Entonces, de aquí sacamos el tema de la misma pregunta. Entre la pregunta esté más clara, más organizada, va a ser un poco más fácil sacar el tema, aunque haya que hacerle ajustes sintácticos, ¿no? A la escritura. Bueno, entonces, en el caso aquí de esta pregunta, entonces debo ubicar el área del conocimiento, ¿sí? Esto sería industrial, ingeniería industrial, desarrollo económico e industrial, ambiente, tecnología renovable. Le vamos dando un orden a los conceptos, ¿sí? ¿Cuáles conceptos son más grandes y contienen a unos más pequeños? Entonces, en este caso, vamos de lo macro a lo micro. Y que realmente esas palabras que se llaman conceptos tengan un contenido que yo lo pueda definir teóricamente. Si no es cualquier palabra, o sea, mesa no sería un concepto, sería una palabra. Entonces, hay que diferenciar que cada una de nuestras preguntas
deberá tener un número considerable de conceptos, porque eso nos va a permitir indagar sobre las teorías que estemos trabajando, ¿sí? Sobre el área del conocimiento. Está la hipótesis, que es el tema que iniciamos en la clase 5, pero como nos estamos deteniendo específicamente en que si la pregunta no queda bien organizada, pues no vamos a poder ir avanzando. Necesitamos eh, tener una precisión para que el camino que sigue lo podamos seguir elaborando. Entonces, en la hipótesis, que es un supuesto, puedo usar varios conectores textuales, marcadores textuales. En este caso se supone que el uso de las tecnologías tales, ¿sí?, para el desarrollo económico, aquí nos faltaría, pues se supone que para qué sirve, ¿sí? Entonces ahí habría que hacer como ese proceso. Nosotros, si vamos a estudiar hipótesis, vemos que hay varios tipos de hipótesis. En el caso nuestro específico estaríamos hablando de hipótesis conceptual, porque vamos a buscar las explicaciones en teorías. Están basados, digamos, nuestras propuestas, y ellas nos ayudan a orientar la investigación que queremos hacer. Estos serían los marcadores textuales que nosotros podemos usar cuando estamos hablando de hipótesis, ¿cierto? Que son expresiones, estas expresiones indican una relación argumental, entonces puedo usar cualquiera de las anteriores. Se cree, se piensa, lo anterior es evidencia, podemos formular, se supone. Y ya cuando yo ubico el tipo de marcador, pues doy dando una intención de qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces aquí, en el mapa que nosotros haremos, pues dependiendo del tipo de área del conocimiento, la colocamos aquí, ¿sí? Sería ciencias sociales, humanidades, en el caso, pues si existiera un trabajo sobre filosofía, ¿qué tipo de humanismo estoy trabajando? Aquí voy a trabajar el humanismo ateo. Cada uno hará su mapita de conceptos, teniendo en cuenta qué son los conceptos, ¿no? Entonces notamos en las preguntas, pues cuando hablamos de elementos de narrativa, estas serán las convenciones que vamos a usar. Cuando hay verde, quiere decir que eh, el concepto, pues le hace falta, digamos, definición, ¿sí? No sabemos, cuando estamos diciendo elementos de la narrativa, pueden ser muchos. ¿Cuáles son los que usted va a revisar? ¿Sí? Que representan las realidades vividas. Aquí trato de meterle información sobre qué es una representación, ¿sí? Desde los diferentes grupos poblacionales, de los diferentes grupos o poblaciones en donde interviene un recreador, una recreadora. Pues aquí todavía nos falta sintaxis, pero hago la referencia. Hago la referencia para mostrar cómo necesitamos que cada uno de los conceptos pues queden de la mejor manera desarrollados. En este caso, dice cómo el aprendizaje en el aula de clase, siempre ligar pregunta base, tema, el aprendizaje. Pero nosotros estamos aquí hablando de un aprendizaje significativo. Entonces digo, cómo el aprendizaje en el aula de clases, en la modalidad de virtualidad asistida, entre comillas, debe ser significativo, ¿sí? Aquí lo podríamos ampliar,
para que cumpla con los objetivos de este relacionado con tal cosa. ¿Sí? O sea, aquí lo que he hecho cambios en la mayoría es quitar el verbo de aquí e inmediatamente que ustedes identifiquen cuál es el tema que van a trabajar. Entonces viene el tema, qué van a hacer con esos y viene la argumentación. ¿Sí? Sobre aprendizaje significativo, para el compañero o la compañera que está trabajando, pues aquí hay una página que nos da muchas referencias que es un aprendizaje significativo de pronto para que la pueda complementar, ¿sí? Para que realmente pues ya quede como una pregunta un poco más teórica y que nos permita hacer una búsqueda. ¿Sí? En ese mismo documento va a encontrar este mapa que le da orientación cuando se está hablando de aprendizaje significativo, a qué se está refiriendo. Es necesario que cada uno de nosotros entienda pues, de qué está hablando y cómo le coloca no aprendizaje solo, aunque nosotros aquí lo hicimos, lo colocamos así, pero para darle después un sustento acá. ¿Sí? Entonces, para decir que el aprendizaje en el aula de clase, en la modalidad de virtualidad asistida, debe ser significativo para que cumpla con los objetivos relacionados con este. Entonces, si revisa el documento, va a poder entender un poco más cómo hacerle argumentación aquí al final de la pregunta. Aquí, ¿cómo haríamos el mapa de compañero o de la compañera? Entonces, ¿qué área del conocimiento está trabajando aquí? Entonces, estaría el área del conocimiento, si estamos hablando de ciencias sociales, humanidades, educación, tipos de aprendizaje, ¿sí? Porque aquí los conceptos serían aprendizaje, virtualidad asistida, aprendizaje significativo, y mirar a ver qué otro concepto podríamos incluir en esta información que se encuentra aquí. Entonces, todas tienen como esa mejora, ¿sí? ¿Por qué un estudio técnico? Entonces, es fundamental realizar, no. O sea, démosle un orden para que nos sea más fácil entender de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué un estudio técnico? Y aquí le pongo verde, porque no sabemos cuando usted sabe lo que está diciendo, pero el lector no sabe qué es un estudio técnico, a qué se está refiriendo. Entonces aquí habría que complementarlo. Un estudio técnico para la creación de una empresa, y aquí ya vendría la argumentación de por qué yo necesito saber sobre un estudio técnico. Ese sería como el cambio que hay que hacer allí. Bueno. Aquí hay otra pregunta sobre la comunicación. También, ¿qué tipo de comunicación estamos hablando? ¿Sí? Entonces, la pregunta es bastante pertinente para el área de los profesionales de ciencia del deporte y la recreación. Entonces, aquí se habla de recreación, pero el verdadero nombre teórico en el área que ustedes estudian es profesional en ciencias del deporte y la recreación. Ahora, ¿qué tipo de recreación sería? Entonces aquí ya podríamos ponerle verdecito y podría la persona agregarle eh, recreación tal, ¿sí? O sea, darle el apellido. Permite el desarrollo de elementos conceptuales para utilizar discursos orales, escritos, audiovisuales. Ahora, si no quiere trabajar todos estos, sino los orales, pues se dedica a los orales, o si quiere trabajar lo escrito, lo audiovisual, pues no es problema, ¿cierto? Como un instrumento de transmisor y transformador de la cultura y del contexto en que se encuentra
inmerso. O sea, le agregué argumentación. No le coloqué la comunicación porque ya eso depende del escritor o la escritora en este caso que lo ubique. El tipo de recreación también tiene que ubicarlo, pero ¿cuál es, digamos, el tema? La comunicación tal en el quehacer de un profesional en ciencias del deporte y recreación. ¿Para qué? Para el desarrollo de elementos conceptuales. ¿Sí? ¿Como cuáles? Pues los discursos orales, escritos y audiovisuales. O sea que aquí, entre más argumentos tenga y orden en la pregunta, pues me va a ser un poco más viable encontrar información, ¿sí? Mientras lo hacemos de manera muy, digamos, específica y cortante, pues eso no nos ayuda a encontrar como lo que queremos hacer. Bueno, aquí sería ciencias económicas, administrativas, estadística. ¿Sí? Porque la estadística permite el análisis de la trascendencia en los fenómenos. Yo creo que aquí serían los fenómenos sociales o de los fenómenos sociales y culturales en Latinoamérica durante los últimos años. ¿Sí? Entonces yo se la reescribo. ¿Por qué la estadística? Aquí le coloco verde porque podríamos determinar esta estadística cómo se denomina, ¿sí? Sabiendo y estudiando que hay varios tipos de estadísticas. Permitiría un análisis de la trascendencia de los fenómenos sociales y culturales en Latinoamérica durante los últimos años. ¿Sí? Entonces, la estadística, aquí miren que yo tengo que hacer cambios en la sintaxis, ¿cierto? La manera de escribirlo. La estadística tal para el análisis de la trascendencia en los fenómenos sociales y culturales en Latinoamérica durante los últimos años. Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer todos. Teniendo en cuenta nuevamente que va la pregunta base, inmediatamente va el tema, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Sí? Y una argumentación. Entonces, aquí la compañera va a trabajar conceptos, ciencias económicas, administrativas, estos serían los conceptos, estadística, y tendríamos que buscar qué tipo de estadística sería. ¿Sí? Ahora, no sé si este análisis de la trascendencia es un concepto que aparezca en la estadística. Fenómenos sociales y culturales puede ser también aquí fenómeno cultural y social. O sea, ¿cómo lo podemos definir? Ese sería como el ejercicio allí. Entonces, ciencia económica, que la llaman así en las áreas del conocimiento no económicas, tenemos de esta ciencia económica, hay administrativas, ¿cierto? Ciencia económica administrativas. Ella va a trabajar estadística y entonces aquí miraríamos qué tipo de estadística. Y los otros dos conceptos o más que tenga dentro de la pregunta. Entonces partimos, recuerden, del área del conocimiento. Las áreas del conocimiento están en las diapositivas como las acabamos de ver. Entonces tenemos que lograr ubicar sería administrativa de estadística, entra aquí la estadística, qué tipo de estadística estaríamos hablando y los otros conceptos podría ser esto de análisis de la trascendencia. ¿Sí? Pues tenemos que ubicarlos si estamos bien o si realmente este no sería un concepto. Como la recreación, recuerden que lo rojito es ortografía, entonces aquí como la recreación dirigida en el adulto mayor puede proporcionar un impacto que permite generar vínculos sociales. Aquí le hice
Entonces estamos hablando, pregunta base, ¿cuál es el tema? La recreación dirigida. ¿Con quién? Con el adulto mayor. ¿Qué permite un impacto? Creo que lo de positivo lo podríamos quitar y más bien en los argumentos sí ya demostrar que sí son positivos, ¿sí? Que permite generar vínculos sociales. Entonces ahí ya tenemos una organización. Aquí le cambiamos también. ¿Qué es lo que el capitalismo o se llama sistema capitalista? O sea, que cada uno de nosotros ubique sus conceptos de manera precisa, como se llaman en la teoría. Entonces, cómo el sistema capitalista y sus métodos de producción tienen un impacto en la relación del ambiente, medio ya. Algunos autores hablan de que no se coloque medio, que es contradictorio, ambiente y consecuencias en el ser humano. Este punto pues no va allí, por eso está en rojito. Este punto no va. Nunca antes de nuestro signo de pregunta va a punto. ¿Listo? Esa sería como la ubicación allí. Volvemos a lo mismo. El verbo está apareciendo de una manera que realmente no nos permite como hacer el ejercicio lo más adecuado posible. Entonces, aquí cuál es, digamos, el tema. Pues la presencia de los grupos armados. Yo diría aquí que hay una contradicción si yo no coloco armados disidentes, porque no es que después de, o sea, afecta a las pérdidas, ¿sí? Tendríamos que pensar que tras el acuerdo de paz, que fue algo positivo, no es que sea el acuerdo de paz el que afecte los territorios forestales, sino que se da el acuerdo de paz con tantas dificultades y todo lo que ha ocurrido, queda descubierto el campo, ¿cierto? Y viene todo lo que ha ocurrido con las disidencias, y pues allí sí, la minería ilegal y todo lo que ocurre puede hacer pues todo este efecto de lo forestal, ¿cierto? Porque si lo dejamos sin disidencia, es, es como si el acuerdo de paz fuera el causante, ¿no? No sería correcto, pues, desde el punto de vista teórico. ¿Por qué aquí? ¿Por qué el confinamiento a raíz de la pandemia del COVID-19 afectó la salud mental de los adultos mayores en Colombia actualmente? Ya le dimos un orden. ¿Cuál es el tema? El confinamiento, producido por la pandemia. Y cómo eso hizo que existieran unos problemas de salud. ¿Qué tipo de salud? Mental. ¿Con quiénes? Con los adultos mayores. ¿Dónde? En Colombia. ¿Cuándo? Actualmente. O sea, queda un poco más organizada en ese sentido. ¿Cómo la pandemia del COVID-19 ha impactado sobre la economía colombiana en la actualidad? Pues yo le propongo, ¿por qué la economía, aquí también vamos a especificar qué tipo de economía, fue impactada por el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19 en Colombia en la actualidad? O sea, es sentarse un poquito y darle el orden, ¿no? Y lo primero que ustedes deben hacer es pensar de qué voy a hablar, cuál es mi tema. Mi tema es la economía, tal, ¿cierto? Y cómo esa fue afectada. Entonces, inmediatamente la escritura, pues, va a cambiar en ese sentido. ¿Sí? O sea, permite que ustedes ordenen y no digan cómo la pandemia, cómo ha impactado sobre la economía colombiana en la actualidad. ¿Qué es lo principal aquí? ¿La economía o la pandemia?
Estamos hablando de cómo esto va a producir un problema con la economía y afecta a los adultos mayores. ¿Sí? Como la contaminación de los ríos en la disminución de oxígeno en la ciudad de Cali. Le falta argumentación. ¿Sí? Entonces, impacto actualmente no iría aquí, en este lugar, y me faltaría desarrollo. ¿Sí? Entonces, no hay como mayor fuerza en qué es lo que se quiere trabajar, aunque parece muy sencillo. Dices, no, yo lo entiendo perfectamente, que es la contaminación de los ríos y la disminución del oxígeno. Pero la pregunta debe tener mayor especificación teórica. ¿Sí? ¿Cómo puedo lograr hacer ese proceso? Pues haciendo lecturas, agregando conceptos que puedan ampliar la idea de lo que yo quiero trabajar. ¿Cómo los datos estadísticos podrían optimizar los procesos industriales en las organizaciones manufactureras y mejorar la productividad? Aquí iba bien la pregunta, muy compuesta, bien fortalecida en conceptos, pero aquí pasa algo. ¿Sí? Entonces habría que mirar en términos de la sintaxis qué ocurrió aquí, porque no, como que se nos corta algo y no da una idea. Pero en general la pregunta está bien construida, ¿cierto? Entonces, los datos estadísticos para optimizar los procesos industriales. ¿Sí? ¿En qué? En las organizaciones manufactureras que van a producir, van a mejorar, ¿sí?, la productividad, el trabajo organizacional y la toma de decisiones de las pequeñas, pues, empresas. ¿Listo? Aquí pymes también se puede, al principio, cuando ustedes en un documento que escriban por primera vez una sigla, pues se debe escribir toda completa y al lado se coloca la sigla en mayúsculas y posteriormente puedes seguirla usando ya como sigla, ¿no? ¿Cómo lograría la estadística reducir el riesgo del fracaso de un producto tomando en cuenta la crisis económica actual de las empresas para el año? ¿Sí? Entonces, aquí pasa lo mismo. ¿Cómo la estadística, qué tipo de estadística, ¿sí?, lograría reducir tal cosa? ¿Sí? Entonces, lo que implica aquí es darle un orden a lo que se está trabajando. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Sí? Sobre la estadística, pero ¿qué tipo de estadística sería esta que permite, pues, tener en cuenta esta situación? ¿Sí? ¿Por qué el juego? Entonces, aquí le falta información. ¿Sí? Hay algunas con las que uno no puede como meterle la mano en el sentido de ayudar porque hay poca información. Y no usar lo que tenga que ver con adjetivos. Es importante, no dice nada. O sea, es más bien información. ¿Por qué el juego y qué tipo de juego sería el del cual estamos hablando aquí? Habría que agregarle información que permite, o sea, por qué el juego tal permite el desarrollo, permitiría el desarrollo motriz, físico y emocional del niño. ¿Sí? Entonces, es importante, lo quitamos de allí porque realmente no está aportando. ¿Sí? Lo mismo aquí, como la comunicación influye, no sé qué es eso, en el quehacer de un profesional de recreación. Creo que esta es la misma que vimos al principio, ¿sí?, que está mejorada. Esta es la misma también. Estas son las revisadas, ¿cierto?
Entonces ustedes lo que van a hacer aquí, muchachos y muchachas, es tomar su pregunta teniendo en cuenta pues lo que acabamos de hablar. Entonces la primera tarjeta es la escritura de la pregunta, agregan el tema, lean la conceptualización, pues para que aprendamos también cómo, desde el punto de vista teórico, qué es un tema, qué es un concepto. ¿Sí? No lo hagamos mecánicamente, sino que a la vez que estamos haciendo la práctica, pues hacemos el aprendizaje teórico. Entonces vendría el tema, es el asunto, discurso, es decir, sobre qué se trata, de qué estamos hablando. Del mismo modo, un tema de investigación es el asunto que concierne al campo de saberes, por eso hablamos del área del conocimiento, desde donde pretendemos. Estarían los conceptos, que como se los expliqué ahora, ¿cierto? Deben ir en un orden lógico, o sea, aquí en iniciamos con el área del conocimiento específico, las que se derivan de él y los demás. Si se dan cuenta, algunas preguntas le falta conceptualización, no tiene concepto, no hay concepto, están pobres en ese sentido. Los temas son válidos y pertinentes, nadie está negando esa primera apuesta. Tendríamos que hacer el ejercicio para componerlas más teóricamente. Entonces vienen los conceptos que deben ir en orden, de lo mayor a lo menor. Vendría la hipótesis inicial, porque todavía puede ser que no la hayamos elaborado de la mejor manera, pero como ya vamos a tener nuestro tema, con ella vamos a poder. Vendría el mapa de conceptos y a lo último el referente bibliográfico, ¿sí? Teniendo en cuenta que la intención es buscar documentos, como ustedes ya lo saben, en la página de la universidad hay una biblioteca y habíamos estado hablando de libros y revistas electrónicas, que posteriormente pues haremos un taller. Decíamos que Redalid era tal vez la página un poco más adecuada de pronto para iniciar este tipo de propuesta. ¿Cierto? Y aquí, pues como todavía no hemos hecho la inducción total de cómo se busca, pues palabra clave, ¿sí? Entonces, si nosotros de estas preguntas que tenemos podemos ubicar una palabra clave aquí. Y allí sí dar el inicio